Hola Andrea, mira, te voy a explicar un poquito cómo hacer un cuadro de Punnett, ¿vale? Que esto nos puede ayudar para ver qué probabilidades podemos tener a la hora de tener un hijo recesivo, o sea, con unos alumnos recesivos, o que sea dominante, ¿vale? Voy a hacer varios casos. El primero es que el papá sea A dominante y A recesivo y la mamá lo mismo, A dominante y A recesiva, ¿vale? Cada persona tenemos dos alelos y cualquiera de los dos nos puede, o sea, cualquiera de los dos que tenemos lo podemos dar a nuestros hijos, ¿vale? Eso ya es un poco pues la lotería que nos toque y aquí podemos ver con qué probabilidades, ¿vale? Al papá lo voy a poner en rojo, en verde, ¿vale? Y a la mamá en rojo. Entonces, aquí hacemos un cuadro, ¿vale? Tenemos cuatro datos, pues me tienen que haber dos columnas y dos filas, ¿vale? En este caso vemos que el papá es A dominante y tenemos también un A recesivo, ¿vale? Cada uno por separado en un cuadro, ¿vale? Luego cuando hagamos el caso de los grupos sanguíneos, a lo mejor puede variar un poquito, ¿vale? O sea, a lo mejor es más filas. Pero bueno, lo básico sería dos filas y dos columnas. Mamá nos dice que es A dominante y A recesiva. Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Decimos, vale, papá me da una A dominante, mamá me da una A dominante también. Entonces, este chico de aquí va a ser dominante, sí o sí, y sus hijos no van a poder ser recesivos. ¿Pueden tener el alelo recesivo sus hijos? Pues sí, que es una persona que sea recesiva o tenga dentro de su genética un recesivo, pues puede que sí. Pero lo que salga recesivo un hijo de este señor, imposible, de este chico de aquí. Nada. Muy bien, entonces papá me da una recesivo y mamá me da una dominante. Este chico de aquí es dominante. Va a ser dominante toda su vida, pero puede tener hijos que sean recesivos. Claro está, si se reproduce con una persona que tuviera una A o sea completamente recesiva, ¿vale? Si la otra persona fuera dominante completamente, nada de la China. Pero puede tener más probabilidades que esta persona de tener un hijo recesivo porque ya él tiene en su genética ya tiene un recesivo, ¿vale? Entonces, papá en este caso nos da una dominante y mamá nos da una recesivo. Este chico y este chico es lo mismo, que ellos van a ser dominantes, el alelo que se va a imponer es el dominante, o sea, es el que se les va a ver, pero sus hijos podrían ser recesivos, o por lo menos pasarlo, o podría ser portador, depende del caso, ¿vale? El último caso es que papá me da una A recesiva y mamá me da una A recesiva. Entonces, este chico sí que va a ser recesivo completamente. Entonces, de 4 casos que tengo, uno va a ser recesivo. Entonces, un cuarto de mis hijos o de los hijos de papá y mamá van a ser recesivos. Vale, un cuarto es 0,25. ¿Qué pasa? Y que a veces nos lo piden en porcentaje. Súper fácil, multiplicas por 100, el 25% de mis hijos es recesivo. Ahora me quiere decir, ¿qué porcentaje de mis hijos puede ser o sea, A dominante, A recesiva? Perfecto, pues tengo dos, ¿no? Es más de la mitad. Tengo 4 y tengo 2. Entonces dices, vale, pues 2 cuartos. 2 cuartos es igual a un medio. Y un medio es 0,50. ¿Y 0,50%? El 50% de mis hijos será A dominante, A recesiva. O el porcentaje de mis hijos que van a ser dominantes. Pues completamente dominante es este. Pero claro, también este y este son dominantes. O sea, yo cuando hacen una pregunta así que me dicen que va a ser dominante, 3 cuartos. Porque este y este también es dominante. Aunque tenga un alelo recesivo, son dominantes. Vale, vamos a cambiar un poquito el caso para hacer algún ejercicio más. Vale, a ver, voy a empezar con ejercicios muy básicos. Luego pues empezaremos un poco con más dificultades. Pero sobre todo es para que se entienda. Porque, a ver, al final un cuadro de Punnett es ir haciéndolo.
O sea, una vez lo vas haciendo y al principio, mira, me armaba unos follones con los cuadros estos que no podía. No podía yo con mi vida, o sea, era horrible lo mal que se me daban. Y luego, pues bueno, pues poco a poco te vas haciendo a estos cuadros y luego pues les coges gustillo. Se quedan un poco, pues eso, como que te mola hacerlos. Porque son fáciles de hacer una vez aprendes. Vale, pues mira, en el caso de que tengamos un papá que sea A recesivo y una mamá que sea A recesiva y A recesiva, aquí yo no haría cuadro, porque es que no tiene otra cosa más que el pobre hijo ser recesivo. O sea, ya está, va a ser recesivo y punto. En el caso de que tengamos un papá A dominante y una mamá A dominante y A dominante, aquí tampoco haría cuadro, porque es que a este hijo no le queda otra cosa que ser dominante, sí o sí, ya está. Hombre, algún caso raro de estos habrá, que ya os comentará el profesor en clase, pero bueno, es más bien con los grupos sanguíneos y así. Hay un caso bastante conocido que mola el caso, ya os contará el profesor que os toque de psicología. Vale. En este caso ya nos queda claro que va a ser dominante sí o sí. Pero ¿qué nos pasa si tenemos a un papá que sea dos as dominantes y a una mamá que sea A recesiva? Pues mira, este caso lo voy a hacer, pero os voy a decir desde ya que va a ser dominante. Dominante porque es que el papá siempre me va a dar un dominante, entonces no nos queda otra solución. Entonces vemos que papá es A dominante. En los dos casos, entonces me pongo esas dominantes y mamá le voy a poner aquí dos A recesivas. Entonces yo, papá me da una dominante, mamá me da una recesiva, papá me da una dominante, mamá me da una recesiva, papá me da una dominante, mamá me da una A recesiva, papá me da una A dominante y mamá una A recesiva. En todos estos casos, aquí el chico va a ser dominante, aunque podría tener un futuro, depende con quién se reprodujera, un hijo que fuera recesivo o como él, dominante, pero que sea, digamos, como portador del recesivo, ¿vale? Que a veces hay algunas enfermedades que vienen muy bien ser recesivo. En África hay una súper conocida que viene muy bien, creo que era para la malaria, no sé, ya lo miraré y te digo porque no me queda claro, ahora mismo no me acuerdo, pero creo que es para la malaria, que es digamos, que les viene genial y aquí, por ejemplo, es fatal como tenerlo. O sea, bueno, fatal, es una putadilla. Vale, en el caso, por ejemplo, ahora voy a poner el caso que el papá sea AB, o sea, A dominante y A recesiva, A, y que la mamá sea recesiva completamente, ¿vale? Entonces, en este caso, a papá le ponemos una A mayúscula de dominante y una A recesiva. De lo que nos quede muy claro que hay veces que muchas veces el recesivo no es nada malo, ¿vale? Sin más, pues bueno, que la probabilidad de ser recesivo pues es generalmente menor, pero generalmente. Si hay muchos recesivos en una población, tenderá a ser recesivo. Pero bueno, o sea, lo normal es que lo que haya más es dominantes. Pero bueno, eso sí, temas más adelante se os lo explicarán. Y mamá es A dominante. Entonces lo mismo, papá me da una A dominante, mamá una A recesiva. Ah, pero aquí veo que papá me da una dominante y mamá me da una recesiva. Buah, ya que tengo aquí el primer recesivo. Vale, papá me da una dominante, perfecto. Mamá, una recesiva. Estos chicos van a ser dominantes, aunque, como he dicho antes, sus hijos puedan llegar a ser recesivos. Y luego ya en función, ahí tendremos que hacer otro cuadro de Punnett, que si no ya haríamos con abuelos y así, ¿vale? Entonces, papá me da una recesiva, mamá me da una recesiva. En este caso ya tenemos a dos chicos a la mitad, a dos cuartas partes, lo que es lo mismo, un medio, que es el 0,50, que van a ser recesivos. O sea, el 50% de los hijos de esta pareja van a ser recesivos y también el 50% de sus hijos van a ser dominantes y van a tener pues un recesivo. El caso, pues eso, como ya os he dicho antes, es muy importante tener claro esto, saber que cada papá nos va a dar un alelo,
que puede ser cualquiera de los dos alelos que pueda tener. Saberos muy bien los nombres y si es una enfermedad autosómica dominante o una enfermedad una enfermedad, o sea, algo dominante, ¿vale? O una enfermedad autosómica recesiva. Es muy importante que os las aprendáis porque va a llegar en el examen y os van a decir, pues, un chico con, yo qué sé, con daltonismo, por ejemplo, que tenemos que saber si es ligada al cromosoma X, si es ligada, o sea, si es autosómica recesiva o si es dominante, ¿vale? Eso es lo que nos va a dar para luego hacer un cuadro de Punnett y saber un poco por dónde van los tiros, ¿vale? Pues nada, espero que te haya ayudado este cuadro de Punnett, que es una explicación como muy básica y muy rápida. Y el próximo día intentaré hacer del cromosoma, las enfermedades ligadas al cromosoma X, que también son súper interesantes. Además, gran parte de la realidad de Europa tiene una enfermedad ligada al cromosoma X. Creo que de la reina Victoria puede ser, o sea, no sé, a lo mejor me estoy colando, pero bueno, que hay además casos bastante sonados de esta enfermedad. Bueno, próximo día cromosoma X y luego ya empezaremos con heredabilidades, ¿vale? Que son unas fórmulas súper sencillas que si las sabes hacer, o sea, bueno, te coronas en el examen si te tocan porque la haces en un segundo, o sea, hay que como todo entrenarlas, pero bueno, y el libro me parece que no me parece que venga casi explicado, te tienes que buscar un poquito la vida. De todas formas, los profesores de los centros asociados generalmente hacen mucho hincapié en ese tipo de ejercicios, ¿vale? Que es pues saber la heredabilidad. Luego está también lo de la cría selectiva, la heredabilidad de gemelos monocigóticos, cicigóticos y así, con ambiente compartido, con ambiente no compartido y así. Pero bueno, que eso realmente son súper fáciles, que una vez los veamos, o sea, vais a decir, ostras, qué chorrada, y yo estaba aquí comiéndome la cabeza y muriéndome porque tenía que hacer cuentas. ¿Vale? Pues nada, nos vemos.